Continuamos con nuestro cuadernillo. Recuerden ir descargando las páginas que yo les adjunto y guardándolas en una carpeta en la compu. No las impriman. Vamos a la página 8. Jesús nos llama y nos envía. Jesús llama uno a sus discípulos. Cada uno formará parte de su grupo de seguidores más íntimos y estarán con él hasta el final. Los llama para darles la buena noticia y luego los envía a anunciarla a los demás. Ese envío de Jesús es un envío a misionar. Recuerden el videíto que en dibujos que yo les intercalé en nuestro encuentro anterior, en el video pasado, donde se muestra cómo Jesús va llamando a los que eran pescadores, pero así uno a uno los fue eligiendo, cada uno con su historia, con su forma de ser, pero no los llamó solamente para que estuvieran con él, sino que también los animó a salir, a llevar la buena noticia. Fíjense que buena noticia está en negrita y está en mayúscula. Buena noticia es el evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia. Si vamos al final de la página, ven que tiene más chiquito y dice, buena noticia, la presencia de Dios entre los hombres a través de Jesús. Esta buena noticia anuncia que Dios es nuestro Padre y que nos ama y perdona siempre. En griego, buena noticia se dice evangelium. De allí el nombre de los libros del Nuevo Testamento que narran la vida y el mensaje de Jesús. Los libros del Nuevo Testamento que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos son los evangelios. Después otros son cartas, son otros libros. Pero bueno, viene justamente de buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Dios ha venido a nosotros, que nos perdona siempre, que nos ama y que camina con nosotros. Y que también quiere que esta noticia la sepan todos los hombres en el mundo entero. Fíjese que cuando, esto creo que ya lo hemos hablado, cuando Jesús resucita y se reúne con sus apóstoles hacia el final del Evangelio de San Mateo, les dice, vayan y hagan que todos sean mis discípulos, que es la frase de la cual sacamos el título de nuestro cuadernillo, sean mis discípulos, pero seamos primero discípulos porque después tenemos que ir a cumplir esa misión de ir. Vayan y hagan que todos los pueblos del mundo sean mis discípulos. De eso se trata misionar, cumplir esta misión que Jesús nos enseñó, que es transmitir su palabra a todos. Dice aquí, escuchen el pasaje de la Biblia, Lucas 10, del 1 al 6. Allí encontrarán testimonios del envío de Jesús a sus discípulos. Pone la pausa, búscalo y después lo lees junto conmigo. Dice así, después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa digan primero que descienda la paz sobre esta casa, y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Fíjense, aquí dice después, en el pasaje de la palabra se dice, la cosecha es abundante, pero los trabajadores pocos.
respondan en pequeños grupos. ¿A quiénes creen que alude el Señor con los trabajadores? ¿Qué se imaginan que representa la cosecha? Compartan sus respuestas con los demás grupos. Como obviamente nos encontramos en casa, no podemos hacerlo en grupo, aunque ustedes pueden comentar con sus compañeros, pero lo que quiero es que lo charlemos juntos. La cosecha es abundante, pero los trabajadores pocos. ¿Qué es la cosecha? Hay mucho por hacer. Hay muchas personas que necesitan conocer a Dios. A eso se refiere. La cosecha cuando ya está lista para retirar, para levantar el trigo, las uvas, no sé, lo que sea de los sembrados. Bueno, se necesitan trabajadores que vayan. Y dice que los trabajadores son pocos. ¿Y quiénes son los trabajadores? Los sacerdotes. Hay muchas partes del mundo, inclusive provincias en el interior de nuestro país, donde no hay sacerdotes. Y tampoco hay cristianos que misionen, que vayan y enseñen la palabra. Entonces se refiere a todos nosotros, con el nombre de trabajadores, todos aquellos a los que Jesús nos pide que llevemos su palabra, el consuelo, la compañía, la esperanza. ¿Qué se imaginan que representa la cosecha? Bueno, esto ya lo dijimos, la cosecha es toda esta gente que necesita de Dios y que no lo conoce, no lo comprende, le falta la fe. ¿Mm? Pero fíjense que dice, no lleven dinero, ni alforja, ni calzado, no se detengan a saludar a nadie por el camino. ¿Cómo es esto de salir sin nada? Lo que Jesús quiere significar es no pongan su confianza en ustedes mismos. No traten de asegurarse las cosas, no se estudien cosas de memoria, no busquen el recurso en lo que ustedes son, sino en Dios. Pongan la confianza en Dios. Dios les va a decir en su corazón qué es lo que tienen que hacer. Y dice, no se detengan a saludar a nadie por el camino, no se distraigan, no dejen que las cosas del mundo los distraigan, estén atentos. Sí, vivan en el mundo, haciendo una vida de todos los días como lo hacen los demás, pero despiertos, que siempre estemos atentos a decir la palabra de Dios en las situaciones en las que nos encontremos. No se distraigan. Y dice, al entrar en una casa digan primero que descienda la paz, lleven la paz, siempre busquen la unión, la reconciliación, no la violencia, no la pelea. Traten de llevar la paz de Dios a todos los demás. Dice, si hay alguien que la sepa recibir, entonces va a entrar en su corazón. Si no, esa paz va a quedar en ustedes. Y dice acá este punto que figura acá, dice, en el mismo pasaje se compara a los discípulos con ovejas entre lobos. ¿Qué dificultad tendrá una oveja que se encuentra entre lobos? Claro, corre peligro de que el lobo se la coma, que la ataque y que la lastime. ¿Qué relación habrá entre esa oveja y los discípulos de Jesús? ¿Qué problemas tendrán los misioneros? Bueno, a ver, el mundo, lo que llamamos el mundo, que no reconoce a Dios, obviamente rechaza la palabra de Dios. Existe el mal y el mal rechaza la presencia de Dios. Por lo tanto, el problema que tenemos como misioneros, que llevamos la palabra de Dios y la presencia de Dios a los demás, es que podemos encontrar a alguien que nos haga la contra, que nos lo haga difícil, que quizás nos maltrate, nos dé vuelta la cara, nos aísle. Bueno, estas son cosas que Jesús ya nos lo dice. Ustedes son como ovejas entre lobos. Va a ser difícil, pero obviamente, si volvemos a esta idea de no lleven alforja, no lleven dinero, lo que está queriendo decir es, sí, yo los envío como ovejas entre lobos, pero van con mi fortaleza, van con mi protección, van con mi bendición. No están solos, yo estoy con ustedes, como lo dijo también lo dice Mateo en la última parte del Evangelio, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Ven qué dice después? Jesús les pide a sus discípulos que en la misión no lleven casi nada.
Lo importante es lo que tenemos en nuestro corazón y los sentimientos que compartimos con los demás. Ese es su mensaje. Y nos pregunta después, ¿qué sentimientos deben llevar los seguidores de Jesús para la misión? Pénsalo y después me gustaría que me mandes la respuesta por mail o que me la pongas en los mensajes de Edmodo, ¿eh? ¿Qué pensás? ¿Qué sentimientos debemos llevar nosotros cuando vamos al encuentro de los demás? Y cuidado, que esto de salir a misionar no quiere decir que te tenés que ir de viaje a algún lado. ¿Qué sentimientos tenés que llevar, por ejemplo, a la escuela? ¿Qué sentimientos tenés que llevar cuando volvés a casa? ¿Qué sentimientos tenés que llevar cuando vas a natación, a inglés, a comprar al kiosco? ¿Qué sentimientos tenés que llevar cuando caminás por la calle? Dice más abajo, todo cristiano, es decir, todo seguidor de Jesús, debe ser también misionero. Debe escuchar como sus discípulos el envío de Jesús a anunciar su mensaje. Por este motivo, con frecuencia se usa la expresión discípulos misioneros como dos características inseparables. Quiere decir que si, como en esta propuesta de este año, somos discípulos de Jesús, si llegamos a ser discípulos de Jesús y queremos serlo, entonces necesariamente tenemos que ser misioneros en las cosas cotidianas, en lo de todos los días. Por eso, pasamos a la página 9, ves que dice en el título, Seguidores de Jesús en movimiento, porque quien es discípulo de Jesús, quien lo sigue, no puede estar estático, está en movimiento. Al igual que a sus discípulos, Jesús también nos llama a cada uno con una misión especial. Esto que ya hemos hablado, la vocación, ¿te acordás? Aquello que surge desde mi corazón, qué quiero ser, qué quiero estudiar, de qué voy a trabajar. La respuesta que espera Jesús es un compromiso a seguirlo según nuestra propia forma de ser. No lo imitamos ciegamente, lo seguimos para ser felices, eligiendo la manera de amar como Él en nuestra vida. Bueno, dice acá, debatan en grupo qué diferencia hay entre seguir e imitar a alguien. Completen el siguiente cuadro comparativo. No hace falta que lo completen. Evidentemente, seguir no es lo mismo que imitar. Seguir es dejarse guiar por otro, pero imitar es como copiarlo, como hacer la mímica, como casi como cuando uno le hace burla a otro y copia el mismo gesto. No es eso lo que nosotros hacemos, sino que seguimos las huellas de Jesús, vamos hacia el mismo lugar, seguimos el camino que Él nos marca, pero caminamos según nuestra forma de ser, cada uno distinto. Acá nos pide un ejemplo de seguir o un ejemplo de imitar. Bueno, no hace falta esto que lo completes. Continuemos. Todos los seres humanos queremos ser felices y realizamos distintas actividades para lograrlo. Sin embargo, muchas veces esa felicidad que creemos alcanzar rápidamente es pasajera y tenemos que renovar nuestra búsqueda. Jesús, que conoce nuestro corazón, conoce qué es lo que nos hace realmente felices. Siguiendo a Jesús, alcanzamos la verdadera felicidad. Dice acá, tacha las palabras que nos dan felicidad pasajera y redondea las que están relacionadas con la misión a la que nos llama Jesús y por lo tanto nos dan felicidad plena. Esta es una actividad muy fácil. Si querés, mandame las palabras que nos llevan, que son camino a la felicidad plena. Fíjate que lo que nos propone el mundo hoy en día, si lo vemos a través de la televisión, como felicidad es el usar ropa de marca, el viajar a todas partes. Bueno, esto antes de la cuarentena, ¿no? Bueno, la cuarentena nos ha mostrado qué frágil es todo lo que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Eh, el ser flaca, ser linda, tener mucha plata, inclusive cuántos avisos hay de jóvenes que se ven tan felices tomando alcohol.
Esto es lo que nos propone el mundo y obviamente ahí no está la felicidad. Fíjate que ahora que estamos en cuarentena y estamos en casa, claramente no podemos siquiera salir y sin embargo lo que nos hace felices es poder estar pasando este tiempo cerca de los que amamos, de nuestra familia y tratar de hacer el esfuerzo de acercarnos a través del WhatsApp, a través de los videos como hacemos los profes. eh, para estar juntos y sostenernos unos a otros. Eso es lo que verdaderamente vale. ¿Qué otra palabra de felicidad plena agregarías? Hacemos así, mándame las palabras que te parece que se relacionan con aquello que nos permite alcanzar la felicidad plena, la verdadera. Y fíjate si se te ocurre algo más que acá no esté propuesto y también me la agregas. Dice después, de a dos busquen el pasaje bíblico Mateo 5, versículo 3 y léanlo con atención. Allí Jesús nos enseña una condición para alcanzar la verdadera felicidad. Discutan qué significa la expresión espíritu de pobre, qué actitudes reflejan un alma de pobre y cuáles no. Vayamos a buscar entonces Mateo 5, versículo 3. Leemos entonces Mateo 5, versículo 3. Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Es esta pregunta que ya habíamos leído de antemano. ¿Qué significa la expresión espíritu de pobre? Primero pensemos, ¿qué es un pobre? Aquel que tiene casi nada, que le faltan muchas cosas. Por lo tanto, el pobre siempre pide ayuda, reconoce que hay cosas que le faltan, agradece cuando alguien lo ayuda. Bueno, el espíritu de pobre tiene que ver con lo que decía también Jesús antes en Lucas 10. No lleven ni alforja ni dinero, es decir, reconozcan que su confianza tiene que estar puesta en Dios. El que tiene espíritu de pobre es el que sabe que le faltan muchas cosas, que se pone en manos de Dios, que se reconoce débil, que reconoce que no lo puede todo y que entonces recurre a Dios para pedirle fuerzas, que recurre a la palabra de Dios, que la lee, que reza. ¿eh? El que tiene espíritu de pobre es el humilde. No se cree que se la sabe todos, que ya está, que él no necesita que nadie lo ayude, porque cuando nos sentimos así corremos el riesgo de darle a los demás nuestra opinión y no la palabra y el amor de Jesús. Para un misionero es muy importante llevar a Jesús, para un catequista también, decir lo que Jesús quiere decirnos y no la opinión del catequista. Eso es muy importante. Pasemos a la página 10. El reino es nuestra misión más importante. Aquí vamos llegando entonces a esto del ser misioneros, es porque hay una misión que cumplir. ¿Y cuál es esa misión? El reino. Jesús fue enviado al mundo por su Padre Dios y a su vez Él llamó a sus apóstoles y nos llama a nosotros hoy a seguirlo y a cada uno lo envía a una misión personal. Esto ya lo hemos hablado. Cada uno tiene que descubrir la suya. Pero todas las misiones tienen un objetivo común: cuidar y construir el reino de Dios, un mundo donde los seres humanos puedan vivir en paz y felicidad. Jesús dedicó toda su vida a poner en práctica el reino de Dios y a predicarlo. A eso mismo nos llama y nos envía. Quiere decir que siendo sacerdote, médico, abogado, maestra, mamá, papá, lo que quieras ser, tenés que ahí donde estás hacer presente el reino de Dios. ¿Y cómo se hace eso? ¿El reino de Dios qué es? El reino del amor. Que reine siempre el amor, la paz, la comprensión, la paciencia, el diálogo, todo lo contrario a la violencia, al desencuentro. Entonces, donde sea que estemos y cual sea nuestra misión para la cual Dios nos ha traído al mundo, todos
estemos donde estemos, tenemos que hacer que el amor se haga presente. Y si el amor está presente, no hay ancianos solos, no hay niños en la calle, no hay pobres que les falte todo, no hay violencia, no hay guerra. Nos falta mucho, ¿no?, para lograr que este mundo se llene del reino de Dios. Obviamente, yo solo no puedo cambiar el mundo, pero cada uno donde está puede ir construyendo ese reino de Dios. Esa es la misión de todos nosotros. Dice acá, San Mateo, uno de los evangelistas, resume toda la actividad de Jesús en vida de la que fue testigo. Escuchen el pasaje, Mateo 9, versículo 35, y copien las tres acciones que según Mateo resumen la vida de Jesús. Te leo entonces el versículo 35, capítulo 9. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. No hace falta que esto lo copies. Fíjate, recorría todas las ciudades enseñando, proclamando la buena noticia del reino y curando. Quiere decir que nosotros, si queremos copiar a Jesús, donde sea que vayamos, estemos dispuestos a decir la palabra de Dios. Esto no quiere decir que saques la Biblia y te la pongas a leer. Quiere decir que cuando haya una injusticia, te pongas de parte de la justicia. Que cuando haya una pelea, te pongas de parte de la paz y la reconciliación. Eso es. Y proclamar la buena noticia del reino, curando todas las enfermedades y dolencias. Tratar de sanar el corazón del que se siente solo, del que se siente triste, darle ánimo, estar acompañando cuando alguien no se siente bien, física o espiritualmente. En esto tenemos que copiar a Jesús. Si seguimos leyendo, esto tiene que ver con lo mismo que leímos en Lucas. Dice, al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para su cosecha. Ven que lo que continúa es lo mismo que dice también Lucas. ¿Y quién es el dueño de los sembrados? Dios nuestro Padre. Pidámosle a Dios que nos envíe siempre su ayuda y que cada vez seamos más los que elegimos la justicia, la paz, la alegría, la esperanza, y que la vamos sembrando junto con el amor donde sea que estamos. Dice en pequeños grupos, lean la siguiente cita del Papa Benedicto XVI. Es el Papa anterior al Papa Francisco, que todavía no falleció, está vivo todavía. Y luego comenten a partir de las consignas. Decía el Papa Benedicto en el discurso pronunciado el 8 de septiembre de 2007, cuando hizo viaje a Austria. El centro de la misión de Jesús y de todos los cristianos es el anuncio del reino de Dios. La edificación del reino de Dios se hace realidad cuando Dios vive en nosotros y nosotros llevamos a Dios al mundo. ¿Ves? Es lo que yo te decía en el título de nuestro cuadernillo. Tenemos que llevar a hacer que todos sean discípulos de Jesús, pero si Jesús no vive en nosotros, no lo podemos llevar al mundo. ¿Ven? Cuando Dios vive en nosotros, nosotros llevamos entonces a Dios al mundo. Bueno, esto ya lo hemos explicado. Ahí vuelve a preguntar un poco lo que yo ya te respondí. Y dice acá, lee Mateo 6, versículo 36. Voy hacia allá. Mateo 6, versículo 33, perdón. Y copia la frase que Jesús le dijo a sus discípulos. Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura.
Muchas veces estamos preocupados por muchas cosas urgentes, por lo que tenemos que comprar, por lo que tenemos que arreglar, porque necesitamos cosas materiales. Y sin embargo, lo que Jesús nos dice es: busquen la justicia, busquen el reino, busquen el amor, y entonces todo se les va a dar. Porque si vivimos en el amor, si nos reconocemos como hermanos, nadie, con lo que yo les decía antes, no va a haber pobres, no va a haber gente sola, no va a haber gente que sufra en soledad. Entonces, en el encuentro de hoy, lo que más tenemos que tener en cuenta es esto. ¿Qué es el reino? Llevemos el reino donde sea que vayamos. Te dejo una canción que escribí hace mucho tiempo, en la que traté un poco de juntar en la letra todas aquellas cosas que serían parte del reino de Dios y que tenemos que construir entre todos como discípulos de Jesús. En el reino de Dios todo es compartir lo que cada uno tiene para repartir. No hay tesoro que pueda hacerte tan feliz. Como hermanos podemos vivir. En el reino de Dios hay que trabajar. Buen humor y alegría vamos a sembrar. Todos son bienvenidos, nadie solo está. No hay tristeza en el reino de Dios. Abre tu corazón, cerca está el Señor. Con amor y paciencia construimos la paz. Solo vemos lo bueno que cada uno da. Si hay peleas o enojos hay que perdonar. No hay discordia en el reino de Dios. Cada uno se esfuerza para ser mejor. Ayudar siempre al otro, ser un servidor. El más rico es aquel que tiene más amor. No hay pobreza en el reino de Dios. Abre tu corazón, aquí está el Señor. Vos sos muy importante, no podés faltar, porque fuiste elegido para levantar esta iglesia que crece con lo que vos das y hace grande el reino de Dios. El que ama a Jesús busca su amistad, nada oculta, no miente, dice la verdad. Si abrís tu corazón y lo dejas entrar, dentro tuyo el reino estará. Y ahora te invito a ver un video y a mirar un poco los personajes en este video. Y que pienses y que me cuentes, si querés, qué te mueve. Fíjate las diferentes actitudes. ¿Quién te gustaría ser? ¿El que se queda dormido? ¿El que se queja sin hacer nada? Fíjate qué importante, ¿no? Que el que empieza a mover el obstáculo no tiene fuerzas en sí mismo. ¿Y por qué lo hace? Porque confía en que Dios lo va a ayudar. Y eso es inspiración para todos los demás. Disfrutemos este video juntos y seamos comunidad, porque juntos podemos lograr mucho más. Eso es lo que quiso Jesús. No llamó a uno solo, nos llamó a todos para que seamos sus discípulos y seamos comunidad. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I
पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले,